más o menos la que puedo haber hecho, el ejercicio del techo. Pues básicamente el enunciado dice que hay una casa que tiene un tejado que consiste en una losa de hormigón. Esta tiene 15 centímetros de espesor, tiene una conductividad térmica de 2 watts metro Kelvin, 15 de ancho, 20 de largo, coeficientes de transferencia de calor por convección, interno de la casa, externo de la casa, de 5 y de 12 watts metro cuadrado Kelvin, respectivamente. Dice que en una noche despejada de invierno se informa que el aire del ambiente es de 10 grados Celsius y la temperatura del cielo nocturno es de 100 Kelvin. Dice que la casa y las superficies interiores se mantienen a 20 grados Celsius de temperatura y que la losa de hormigón tiene una emisividad de 0.9 en ambas caras, o sea, tanto lo que está expuesto al ambiente y lo que está dentro de la casa. Nos pide considerar el calor por radiación y convección, quiere decir que no está mezclado, no hay correlaciones, sino que hay que calcular los dos de manera independiente. Pregunta la velocidad de transferencia de calor, que es básicamente el flujo de calor en watts, y la temperatura al interior del tejado. Y luego hay un apartado B que dice que si se calienta la casa por dentro con un horno de gas natural con 80% de rendimiento, pues teniendo en cuenta que el valor de una terma es de 1.2 dólares y que una terma es igual a 105.500 kilojoules, pues cuánto sería el precio de mantener ese horno en 14 horas. Bueno, básicamente este es el dibujo, donde pues la parte de naranja es la casa. Tenemos temperatura del ambiente de 20 grados Celsius, una coeficiente convectivo de 5 watts metro cuadrado Kelvin. Lo que nos piden es la temperatura de la superficie de la entrada, la conductividad térmica, falta aquí como poner el espesor, que sería de 15 centímetros, la emisividad, calcular el flux, bueno, el flujo de calor, la temperatura afuera, el coeficiente convectivo afuera y la temperatura en los alrededores. ¿Qué pasa? Que digamos acá en el ejercicio nos dice que la casa y las superficies interiores del muro se mantienen a una temperatura constante. Pero ¿qué pasa? Cuando tú aplicas las ecuaciones para ver la radiación y la convección, pues si las temperaturas son las mismas, el flujo se hace cero y no tendría sentido que eso pasase. Porque pues digamos que si esta fuera cero, si esta fuera 20 grados Celsius, la temperatura de la superficie y la del ambiente, pues cuando yo haga la ley de enfriamiento de Newton, que es H por A por Ts menos T infinito, pues al final me va a dar cero. Y pues nos están pidiendo el flujo de calor. El flujo de calor no puede ser cero porque es una situación de flujo constante de calor. Pues se evidencia acá que el flujo va desde adentro y sale hacia afuera, o sea, pasa de la casa que está un poco más caliente a afuera que pues, es la noche que está fría. Entonces pues los planteamientos de las ecuaciones que vamos a usar son pues balances de energía. Entonces el calor a la entrada va a ser el calor convectivo interno más el calor radiactivo también interno. El calor por conducción pues va a ser el mismo calor del sistema porque asumimos que está en estado estable. El Q a la salida va a ser igual al Q convectivo de afuera más el radiactivo de afuera y pues cada uno es igual. Es decir, el Q interno va a ser igual al Q conductivo, que va a ser igual al Q afuera. Ahora, planteamos las ecuaciones de cada una de ellas. Entonces tenemos que el Q interno va a ser igual al coeficiente convectivo. Bueno, primero que todo esta es la ecuación que tira la presentación. Entonces, que es la temperatura de la superficie más la temperatura del ambiente por el coeficiente convectivo. Bueno, yo aquí ya factorizo áreas porque el área no cambia. Como se evidencia en el dibujito, pues digamos que el área sigue siendo 15 metros por 20 metros. Entonces pues la factorizo de una vez. Me queda pues este factor así, la emisividad por constante de Stefan Boltzmann por TCI al Q a la 4 menos T surroundings a la 4. Quiere decir que está la temperatura de la superficie
y la temperatura de los alrededores. ¿Qué pasa? Por definición, la temperatura de los alrededores es básicamente lo que limita el sistema, o sea, las condiciones de frontera. Por lo cual, en este caso específico de la temperatura, pues la temperatura de los alrededores o de los surroundings es igual a la temperatura de la superficie, porque al final eh, no hay un foco que esté generando esa emisividad al ambiente, sino es el ambiente a partir de de un, de un horno que pues, produce energía a partir de combustiones de gas que está calentando el ambiente. Entonces vamos a asumir en este caso puntual, solo en este, que la temperatura de los alrededores es la misma temperatura de la superficie y que nuestra TSI de la ecuación de la presentación es nuestro T infinito. Haciendo esta correlación va a quedar que la temperatura, que el calor va a ser constante convectivo. Bueno, aquí simplemente los invertí porque el aire de afuera, bueno, de la casa es más caliente que el de la superficie. Pues cuando uno toca, por ejemplo, una pared, la pared no está a la misma temperatura del ambiente. El ambiente suele estar más caliente que la temperatura de las paredes. Uno las toca y se siente un poquito más frío. Es porque pues no son 100% absortivos, no son cuerpos negros que absorben todo el calor. Además hay un flujo constante de calor. Entonces es por eso ese cambio de signos. Más Stefan Boltzmann por emisividad multiplicado por T infinito, que es la temperatura del ambiente de la casa, a la 4, menos la temperatura de la superficie, que son los mismos alrededores. La conductiva pues no tiene fallo, es Q conductivo, menos multiplicado por la temperatura de la superficie adentro de la casa y la afuera de la casa sobre él. Y pues este sí tiene alrededores, que es el valor que nos dieron, la de 100 Kelvin. Entonces al final sí queda como TSO menos T infinito. Así aquí sí naturalmente TSO va a ser más caliente que T infinito, porque como está saliendo de la casa, el que produce el calor es la casa, es lo que está adentro. Entonces como el flujo va hacia arriba, pues va a quedar que la temperatura de la superficie afuera va a ser más caliente que la del ambiente. Más la emisividad por Stefan Boltzmann por TSO a la 4, este sí está aplicando la radiación hacia afuera, porque es la placa de hormigón, y los alrededores a la 4. De todo esto, lo que tienen los chulos son lo que conocemos. Lo que no conocemos son las TSI ni las TSO. Por lo cual, lo único que podemos hacer aquí es usar un solver para poder calcular, porque al final son ecuaciones que están a la 4 con 4 respuestas que algebraicamente he tratado de resolverlo y no pude lograrlo por lo mismo, porque están a la 4. Así uno factoriza, si uno reduzca, lo único que va a hacer es facilitarle al solver, más no lo puede resolver uno a mano. Así que sí o sí toca iterar o usar cualquier software de solver, como puede ser Wolfram Alpha, Excel, inclusive puede ser solver si descargas un complemento, o con iteraciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones, que pues digamos que aquí está todo, pero pues sin unidades, nos queda que el Q es de 37.440 watts, porque pues ya está multiplicado por el área y todo eso. O sea, si usas esta ecuación tal cual como la propuse yo, te va a salir en watts sobre metro cuadrado. Tienes que multiplicarlo por los 20 y por los 15, porque es el área. Pero pues yo la factoricé por facilidad de cálculo. Que me cupieran en la presentación. Da que TSI es 7.3 para que se cumpla la igualdad, y TSO debe ser menos 0.1 grados Celsius, lo cual tiene sentido porque al final pues digamos que pasa de estar al ambiente de la casa, los 20 grados, y pasa a ser un poquito menos caliente la superficie del hormigón por dentro. Sale la temperatura de la superficie afuera, que es de menos 21 grados Celsius, y pues lo que va a generar es que sea
mucho mayor a la temperatura de los alrededores, que es el pues al que le está irradiando, ¿no? Y en la parte B nos preguntan justamente si se calienta un horno, bueno, si existe un horno dentro de la casa que quema gas natural y tiene un rendimiento del 80%, nosotros lo interpretamos no como multiplicarlo por 0.8, sino que lo dividimos por esa cantidad, porque al final esto cumple las leyes de la termodinámica, pues que se vieron en termodinámica, así como las eficiencias que propusía Carnot, que es donde está el calor total sobre el calor que se gasta. Entonces, haciendo esa relación, si queremos saber el Q que requiere usar el gas, pues va a ser dividirlo, porque si se divide, lo que va a generar es que el producto de esta división es un valor mucho más grande que el original. Es decir, si nosotros dividimos 37.440 entre 0.8, el valor va a ser mayor, porque es una cantidad de energía que requiere extra. Si aplicara el 100%, si la máquina del horno fuera 100% eficiente, pues solamente necesitaría usar 37.440 para mantener esa temperatura. Pero como es 80% eficiente, no al 100%, requiere más energía para mantener la misma temperatura. Ese es más o menos el análisis para que lo tengas en cuenta. Se multiplica por las 14 horas, por la correlación del tiempo y por la relación de cuánto es una terma a kilojoules, entendiendo que eso está en watts, y watts por definición es joules sobre segundo. Da como resultado que Q de gas es igual a 22.36 termas, y la pérdida de dinero va a ser 22.36 termas por 1.2 dólares, que queda aquí se va a gastar 26.8 dólares para poder calentar la casa a 20 grados Celsius en un lapso de 14 horas. Digamos que ese sería el análisis. Es confuso un poco por las correlaciones que existen con radiación, porque al final eso es muy interpretativo. Se puede aplicar por resistencias, sí se puede, pero solamente para encontrar el valor de Q con resistencias de conducción, porque al final no puedes calcular el HR, que es con el que puedes hacer resistencias con radiación y convección, si no tienes las temperaturas de la superficie. Entonces al final te va a quedar un sistema mucho más complejo que no tiene sentido, de que vas a llegar a lo mismo, pero pues es mejor no complicarse y irse por un lado un poco más sencillo y fundamental, que son las ecuaciones que se vieron en la primera clase. Y pues digamos que eso es todo, al menos por este ejercicio.